damos gracias por esta mañana, por habernos traído a tu casa, Señor, para adorarte, alabarte y escuchar de ti. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que sea un tiempo de edificación para nosotros, que me guíes en cada palabra que tú quieres que yo diga, que nos ayudes a abrir las mentes, los corazones a tu palabra para poder escuchar, entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Muy bien. Esta mañana ya está de regreso mi papá. Le di muchas gracias por traernos un poco de clima fresco cuando regresó. Ya regresó el jueves y el viernes, y sabe, ya empezó a caer la lluvia. Pero como les dije la semana pasada, le pedí permiso de continuar con lo que empezamos la semana pasada. Vimos la parte 1 del tema de la depresión la semana pasada y hoy vamos a ver la parte 2 para concluir este tema de depresión. Mencionamos la semana pasada que el tema de depresión es un tema de mucha confusión entre mucha gente, tanto en el mundo como entre cristianos, y queremos tener una perspectiva bíblica en cuanto a esto. Vimos más que nada una introducción la semana pasada a lo que estamos viendo. Definimos qué es la depresión, definimos qué es una reacción emocional y vimos que hay muchas causas que pueden evocar la depresión. Pueden ver en la pantalla, vamos a estar pasando algunas listas que vimos la semana pasada. Vimos que hay causas físicas de la depresión, hay causas también mentales que vimos la semana pasada, hay causas también espirituales que pueden evocar la depresión, y vimos que hay muchas cosas que pueden ser causa de la depresión. Y también vimos varios ejemplos en la Biblia de personas en la Biblia que lucharon con la depresión, que sufrieron depresión, y vimos que fue por muchas diferentes causas. Algunas por su propio pecado, algunos por pecado de otros, algunos por persecución, o por soledad, o por enojo, diferentes causas de depresión. Ahora, no pudimos ver todos los pasajes la semana pasada, les marqué de tarea buscar los pasajes, leer acerca de cada personaje, y espero que hayan tomado el tiempo de leer estos pasajes en casa. Les recuerdo que si alguien quiere las diapositivas de la semana pasada y de esta semana, es un solo PowerPoint, ya se los mandé, es para las 2 semanas, pero si quieren las diapositivas pueden mandarme un WhatsApp y con todo gusto les paso las diapositivas que hemos utilizado para estos mensajes, para que puedan leer los pasajes, estudiarlo más en detalle en su casa. Si se perdieron de la primera parte de la semana pasada y quieren repasarlo, el video de la semana pasada está en YouTube, en el canal de la Iglesia Bautista Vega Norte. En YouTube pueden buscarlo y escuchar lo que vimos la semana pasada, la depresión parte 1. Ahora vamos a continuar porque la semana pasada vimos la introducción, lo que acabamos de mencionar, y les dije que esta semana ya íbamos a llegar al grano, vamos a ver lo práctico y vamos a ver cómo tratar con la depresión, ¿verdad? Ya entendemos qué es, de dónde viene, qué lo provoca. Ahora que vamos a ver cómo tratar con la depresión, es lo que vamos a ver hoy en la parte 2 de este tema. Entonces vamos a ver 5 puntos que creo que pueden ayudar a cada uno de nosotros a tratar con la depresión, y van a aparecer mientras vamos hablando de ellos en la pantalla. El primer punto que vamos a ver es hay que identificar la causa raíz de la depresión. ¿Ok? Eso parece bastante simple y lógico, ¿verdad? Pero muchos de los errores al tratar la depresión vienen de una falta de entendimiento en cuanto a su causa. Tenemos que identificar primeramente cuál es la causa de la depresión. Necesitamos reconocer, antes que nada, estoy deprimido, me siento mal, y luego la siguiente pregunta es ¿por qué? Muchas veces, si pensamos que hay solamente una causa de depresión, pensamos que puede haber solamente un remedio. Pero la realidad es que hay muchas causas y por lo tanto hay muchas diferentes respuestas que debemos darle a esta emoción. Entonces necesitamos identificar cuál es la causa raíz. ¿Por qué me siento así? Me siento deprimido. ¿Por qué me siento así? Hay una razón física legítima que está provocando ese sentimiento, esa emoción. ¿Hay alguna causa física? ¿Puede haber alguna enfermedad? ¿Puede haber algún problema médico que necesita tratamiento?
También hay otras causas físicas, como vimos la semana pasada. Puede ser por el calor, o puede ser un choque o un bajón de adrenalina que me está provocando esto. Tal vez está bajo el azúcar o alto, ¿verdad? Tal vez hay una razón física por qué me siento así. Tal vez hay una razón mental, tiene que ver con mis pensamientos. Tal vez no estoy pensando bien y eso está provocando esta emoción. Tal vez hay un conflicto en mi vida, tengo problemas con alguien y en lugar de tratar el conflicto de una manera bíblica, lo estoy tratando de una manera no bíblica, ¿verdad? La Biblia nos dice cuando hay conflicto cómo debemos tratar con el conflicto, ¿verdad? Dice, ve tú con tu hermano, están ustedes dos solos, habla con él, si no se resuelve, ve con 2 o 3 testigos, si no se resuelve. La Biblia nos da un proceso. Tal vez en lugar de tratar con el conflicto de una manera bíblica, estoy en casa preocupándome, estoy hablando con no vas a tener lo que me dijo el jefe, no, estoy ocupado la mente en cosas en lugar de tratar el problema bíblicamente. Tal vez eso está provocando mi depresión. O tal vez tengo alguna razón legítima de por qué estar triste. Tal vez la pérdida de un ser querido, alguien murió, alguien está sufriendo una enfermedad y tengo por qué estar triste, pero estoy permitiendo que esta emoción domine mi vida, cuando no debo dejar que la emoción domine mi vida. O tal vez me estoy afanando, me estoy preocupando por algo, cuando Dios me ha dicho en su palabra no afanarme. No debo estar siempre pensando en las cosas que pueden ir mal o que están fuera de mi control, sino que debo estar confiando en Dios, poniendo mi confianza en que Él está en control y que Él puede hacer lo que yo no puedo. Vamos a buscar rápidamente Mateo 6. Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Dice Cristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Brinquemos al versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, para mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estoy deprimido porque me estoy afanando cuando Dios me ha dicho no te afanes. Filipenses 4. Versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez han pensado que si se están afanando por algo están en desobediencia? Porque Dios ha dicho, no te afanes. Tal vez estoy deprimido porque me estoy afanando por algo cuando Dios me ha dicho, no lo hagas. Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto, dijo, el afán o la preocupación no quita del futuro sus problemas, solo quita del presente su fuerza. La preocupación no quita del futuro sus problemas, solo quita del presente su fuerza. Entonces, puede haber una causa física, estoy deprimido porque algo está mal con mi cuerpo, o tal vez es algo mental, mi forma de pensar, no estoy pensando como Dios dice que debo pensar, me estoy afanando, estoy dejando que las emociones dominen mi vida. O puede haber alguna causa espiritual. Estoy deprimido por alguna razón espiritual, estoy en pecado, hay enojo o amargura o rencor en mi corazón, me estoy enfocando en las cosas del mundo en lugar de enfocarme en las cosas de Dios, me estoy apartando de Dios.
He abandonado mi tiempo devocional, no estoy orando, no estoy leyendo la palabra de Dios. He bajado la guardia, no estoy poniendo cada día la armadura de Dios que Él ha provisto para mí. Estoy escuchando mentiras del diablo, del mundo. Eso me lleva a pensar y creer cosas que no son. Eso me lleva a deprimirme. Si quiero tratar con la depresión, primero tengo que identificar cuál es la causa. ¿Hay algo físico que lo está provocando? ¿Hay algo en mi manera de pensar que me está provocando depresión? ¿Hay algo en mi vida espiritual que me está provocando depresión? ¿Por qué es importante identificar eso? Porque en el mundo, dijimos la semana pasada, el remedio más común para la depresión es: te prescribo una pastilla, toma esto 2 veces al día, ¿verdad? Esa es la prescripción del mundo. Pero todas estas cosas que mencionamos no se pueden curar con una pastilla, ¿verdad? Entonces, la manera en que tratamos con la depresión va a depender de lo que está causando la depresión. Tenemos que determinar cuál es la causa raíz de mis sentimientos, de esas emociones que estoy sintiendo. Ahora, si el problema es mi forma de pensar, una droga no va a cambiar eso. Si es mi vida espiritual, una droga no va a cambiar esto. Si es algo físico, tal vez requiera medicamento, pero también hay cosas físicas que no requieren medicamento. Tal vez necesite yo cambiar mi comportamiento, ¿verdad? Tal vez necesite yo cambiar mis hábitos alimenticios, mi dieta, o tal vez necesite yo cambiar mis hábitos de sueño, guardar mi teléfono y dormir a tiempo, en lugar de estar hasta las 3 o 4 de la madrugada en el Facebook, ¿verdad? O tal vez necesite yo cambiar mis hábitos de ejercicio. Tal vez hay un problema médico que necesito tratar. Eso se puede probar con pruebas médicas. Un doctor puede decir: ese es el problema, eso se necesita tratar. Tengo diabetes, tal vez necesite yo tratarlo, tal vez con dieta o tal vez con insulina. Lo digo porque, por ejemplo, mi abuelo tiene diabetes, tiene que tratarlo con insulina. Pero qué ridículo sería si yo le dijera a mi abuelo: abuelo, me siento mal, me siento sin energía, constantemente no tengo ganas, estoy cansado. Y él me puede decir: Josué, yo antes sentía lo mismo. ¿Y sabes qué me prescribió el doctor? Insulina. Me lo inyecto cada rato y me siento mucho mejor. ¿Sabes lo que debes hacer, Josué? Debes inyectarte insulina. ¿Creen que es un buen remedio? No, ¿verdad? La insulina puede ayudar a un problema en particular, pero no se le puede prescribir a cualquier persona que se siente mal, ¿verdad? Entonces, las drogas no siempre van a resolver el problema. Si necesitas insulina, ve con el doctor, tómate las pruebas médicas y ve si necesitas algún tratamiento médico. También si hay un problema físico que lo requiere. Pero mucha de la depresión, yo diría la mayoría de la depresión que experimentamos no es provocada por una condición legítima física que requiere drogas, pero el problema es que se prescriben y se prescriben drogas y no se trata del problema que es la raíz de nuestra depresión, muchas veces. Otro problema con las drogas es que muchas veces atacan los síntomas sin curar el problema a raíz de los síntomas. Si yo voy al doctor y le digo: tengo un dolor en el costado, está doliendo mucho, ¿me puede prescribir una paracetamol? Me puede decir: toma esa medicina para el dolor, le puedo tomar. Una semana después voy a regresar y decir: he estado tomando paracetamol, pero no me está ayudando, todavía tengo el dolor. Me puede prescribir otra cosa más fuerte. Me puede decir: toma morfina. Puede seguir tratando los síntomas, pero si continúa el dolor, en algún momento el doctor va a tener que dejar de tratar el síntoma y decir cuál es el problema, qué está provocando el dolor, y tratar el problema, ¿verdad? A ver, las drogas pueden atacar los síntomas sin tratar el problema que está a raíz. Necesitamos saber cuál es el problema a raíz de esta situación. Tal vez necesite cambiar hábitos, tal vez hay una razón espiritual por qué me siento así. Me gusta lo que un autor dijo: no siempre necesitas una prescripción, a veces necesitas santificación. Y a veces es el remedio que nosotros necesitamos. Entonces vamos a ver algunas cosas. Necesitamos identificar primero cuál es la causa raíz de mi depresión. Tal vez es algo físico, tal vez es algo mental, tal vez es algo espiritual, tal vez necesite yo hacer algunos cambios. Pero hay algunas cosas que podemos hacer que va a ayudarnos
de manera general, para evitar algunas de estas causas, y de manera general nos va a ayudar con la depresión, no importa cuál sea la causa de nuestra depresión. La primera cosa que queremos ver, va a aparecer en la pantalla, es necesitamos pensar bíblicamente. Necesitamos pensar bíblicamente. Nosotros debemos, como cristianos, enfrentar cualquier circunstancia adversa en nuestra vida con una perspectiva bíblica. Pablo nos mostró algo importante como cristianos. Nosotros podemos tener gozo y paz aún en medio de las circunstancias más difíciles que podemos enfrentar. Es posible enfrentar problemas en la vida y en lugar de deprimirme, tener gozo y paz. Pablo nos demuestra que sí es posible. Él enfrentó persecución, enfrentó encarcelamiento, enfrentó apedreamiento, abuso. ¿Cuál fue su reacción? Gozo, paz. Está ministrando a otros, edificando a otros, está cantando en la cárcel, en Filipos. Pablo, ¿cómo lo haces? Bueno, Pablo no sufre de depresión. No es cierto. Ha aprendido algo importante: cómo pensar bíblicamente, cómo enfrentar sus situaciones con una perspectiva bíblica. Ahora, no sé ustedes, pero yo nunca he enfrentado ningún problema tan grande como el que me apedrearon, ¿verdad? Me dejé por muerto, como Pablo. Pero Pablo responde con gozo, con paz. ¿Cómo obtenemos nosotros esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Teniendo una perspectiva bíblica en cuanto a nuestros problemas. Pensando bíblicamente nos va a ayudar a enfrentar esos problemas. Debemos tener una perspectiva eterna en cuanto a la vida y no pensar de una manera temporal como lo hace el mundo. Cantamos un canto, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Verdad? Cuando ponemos la mirada en Cristo, vemos que las cosas temporales del mundo, los problemas, no son tan grandes como pensamos. A veces, en lugar de pensar bíblicamente, nos desesperamos, creemos mentiras, creemos cosas que no son ciertas. Yo me sentí muy mal en las últimas 2 semanas porque me enfermé. En mi enfermedad tuve que pensar correctamente de la situación, porque me vinieron pensamientos falsos a la mente. Por ejemplo, en algún momento pensé dentro de mí: nunca me he sentido tan miserable como ahora. Ahora me dio gripa. ¿Es lo más miserable que me he sentido? No, pero es lo que pensé. Nunca me he sentido tan miserable como ahora. ¿Era cierto? No, no era cierto. He sufrido más que la gripa antes. Se me vino a la mente: esto nunca va a acabar. Ya pasó una semana, ya pasaron 2 semanas, nunca se me va a quitar. Siempre me voy a sentir así. Me viene a la mente: ¿eso es cierto? No es cierto. Pero eso pensamos, ¿verdad? No estamos pensando la verdad, estamos pensando cosas falsas y nos desesperamos. Tuve un pastor, cuando estaba joven, estaba estudiando en el seminario en Florida, y el pastor dijo una vez algo que me resonó y que hasta la fecha lo recuerdo, y le aconsejo a jóvenes con lo mismo que él dijo. Dijo: cuando eres joven, todo lo que te pasa parece ser el fin del mundo, ¿verdad? Me enamoré de la muchacha y no quiso casarse conmigo y es el fin del mundo, yo no puedo vivir. Todo lo que pasa es el fin del mundo. Digo, cuando eres más grande te das cuenta de que todo lo que pasa no es el fin del mundo. La vida continúa, sigues viviendo, las cosas pasan. Pero cuando estamos en medio de algo decimos: eso nunca va a pasar, siempre va a estar así. No es cierto. Son mentiras que creemos y tenemos que tener una perspectiva bíblica, decir: no, estas cosas son temporales, no es lo peor que me ha pasado y no es lo peor que ha pasado a otros hermanos, hay otros que están sufriendo mucho más que yo. Hay que pensar correctamente y poner los ojos en Jesús y decir: mira, Él puede contra cualquiera de mis problemas.
mis problemas no son nada para Dios, pero perdemos la fe. ¿No dijo Cristo? ¿Poca fe? ¿Cuál es el problema? ¿Poca fe? Alguien dijo una vez: no le cuentes a Dios tus problemas, cuéntale a tus problemas de tu Dios. Porque cuando tú le dices tu problema de tu Dios, el problema se va a asustar. ¡Oh, no! ¡Dios! El problema puede ser como Goliat. Dices, es un gigante, es enorme. Pero Dios con una piedrita puede vencerlo, ¿verdad? Hay que pensar bíblicamente cuando enfrentamos problemas. Poner los ojos en Jesús. No mires las olas que te rodean. Pregúntale a Pedro, ¿verdad? Pedro empezó a enfocarse en las olas y ¿qué pasó? Se hundió. Pero cuando tuvo la mirada puesta en Jesús, estaba caminando sobre el agua. ¿Por qué nos hundimos con la depresión muchas veces? Porque quitamos los ojos de Jesús, vemos todo lo que está pasando alrededor, no estamos pensando bíblicamente. Para mi Dios esto no es nada. Y decimos en lugar de eso, eso nunca va a pasar, es lo más terrible que haya sucedido. Hay que pensar bíblicamente. Todd Friel escribió un libro acerca de la ansiedad y dijo, hay varias cosas que podemos ingerir para aliviar nuestra ansiedad. No está hablando de medicamentos, está hablando de verdades bíblicas. Hay verdades bíblicas que necesitamos digestionar en nuestras vidas para aliviar nuestra ansiedad. Menciona varios. Por ejemplo, una verdad bíblica que nos alivia la ansiedad es saber lo siguiente: yo tengo diagnosis y cura para mis problemas. ¿Cuál es mi problema? Tal vez no sepa mi problema, pero hay alguien que sabe. Dios sabe. Hay diagnosis. Él sabe exactamente lo que estoy enfrentando, exactamente cuál es la solución. Tengo diagnosis y no hay nada que yo pueda pasar que Dios no sabe qué está pasando en mi vida y qué lo está causando y cuál es el remedio. Tengo un remedio. En su palabra Él puede decirme cuál es mi problema y cómo resolverlo. Segundo Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios puede diagnosticar nuestro problema y decirnos cuál es el problema y cuál es la solución. Eso debe darnos paz, aliviar la ansiedad, saber Dios sabe el problema y sabe cómo curarlo. Otra verdad que nos alivia la ansiedad: si eres cristiano, si eres hijo de Dios, tú conoces al creador del universo y Él es tu Padre. Eso debe aliviarnos la ansiedad, saber que Dios, el creador, es mi Padre, lo conozco yo personalmente, saber también que Dios me ama, Dios me habla, Dios me escucha, Dios me corrige, me disciplina con amor cuando estoy mal. Eso debe aliviar mi ansiedad. Y el saber, como lo dice la Biblia, que tengo un vengador. Estoy deprimido porque me persiguen, porque me atacan, porque los del mundo, como el rey David, ¿se acuerdan del rey David? En Salmo 69 estaba bajo persecución. Elías estaba bajo la persecución de Acab y de Jezabel. Están deprimidos por la persecución. Pero recuerden, tenemos un vengador que dice: la venganza es mía, dice el Señor. Yo voy a ocuparme. ¿Tienes enemigos? ¿Tienes personas que te están causando problemas? No, yo voy a encargarme de eso. ¿Se acuerdan? Hay un día de juicio que Dios va a buscar a cada pecador y va a corregir toda injusticia. Eso, ora por ellos. Eso debe darme paz al saber, mira, Dios no va a permitir que esta injusticia continúe. Tengo un consolador, el Espíritu Santo. Cristo dijo: nos va a mandar un consolador, nos va a guiar en toda verdad, va a estar con nosotros, mora en nosotros. Tengo una paz verdadera de Dios disponible para mí, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Dios, eso está disponible para mí como hijo de Dios. Yo tengo un plan para mi vida y un propósito.
Dios sabe los planes que tiene para mí, sabe el propósito de mi vida. Eso debe darme paz y no debo estar ansioso sabiendo que Dios tiene un propósito por mí, por todo lo que pasa en mi vida. Tengo un futuro. ¡Wow! ¿Qué promesas tan gloriosas tenemos para nuestro futuro? Lo que Dios nos ha prometido. Tengo un futuro glorioso. Voy a recibir un cuerpo nuevo. Voy a recibir un cuerpo nuevo que no se va a enfermar, que no va a luchar para controlar mis emociones. Cuando estoy pensando bíblicamente, estoy reconociendo estas verdades de la palabra de Dios. Esto va a ayudarme a enfrentar las situaciones de mi vida. Va a ayudarme con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, cuando estoy pensando bíblicamente. Hay varios versículos que nos hablan de la importancia de pensar bíblicamente. No tenemos tiempo de ver todos los versículos, pero les puedo mencionar algunos si quieren apuntarlos y leerlos en casa. Segundo de Corintios 10, del 3 al 5, nos dice cómo debemos pensar. Dice que debemos tomar cautivo todo pensamiento, sujetar cada pensamiento a la voluntad de Dios. Segundo de Corintios 10, del 3 al 5, debemos controlar nuestros pensamientos. Es decir, solamente voy a pensar las cosas correctas y no voy a pensar las cosas que no debo. Segundo de Corintios 10, del 3 al 5. Eso va a ayudarme con mi depresión. Segundo de Corintios 10, del 3 al 5. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Me dice que debo renovar mi manera de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que renovar nuestro entendimiento, la manera de pensar. ¿Por qué lo renovamos? Con la verdad de la palabra de Dios. Sí, vamos a buscar Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dios nos dice en qué no pensar y nos dice también en qué pensar. ¿Se acuerdan que leímos versículos 6 y 7? Que dicen, por nada estéis afanosos, no piensen esas cosas que os van a preocupar, sino dicen en el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No te afanes, piensa en estas cosas. Dios nos dice en qué pensar, en qué no pensar. Nos dice, controla tu mente, controla tus pensamientos y piensa en lo que debes pensar y no pienses en lo que no debes pensar. Nosotros somos responsables delante de Dios por lo que pensamos. ¿Sabían eso? No solamente por lo que hacemos, por lo que pensamos. Dijo Cristo, mira, han escuchado, no cometerás adulterio, pero yo os digo que si ves con lujuria a una mujer, has cometido adulterio en el corazón. O sea, si tú no controlas tus pensamientos, aunque digas no cometí adulterio, pero lo estás haciendo en tu mente, es pecado. Controla lo que estás pensando. ¿Quieres tener alivio de la depresión? Controla tus pensamientos. Piensa bíblicamente, piensa en lo que debes. Deja de pensar en cosas que no debes estar pensando. Esto te va a ayudar a evitar esas emociones de depresión. Dijimos la semana pasada, lo que yo pienso afecta mis emociones y lo que siento emocionalmente afecta mis pensamientos. Tengo que estar en control. Hay que reconocer también cuando estoy en pecado. A veces quiero justificarlo en mi mente, quiero negar que estoy pecando. Pensar bíblicamente quiere decir que si estoy en pecado tengo que reconocer el pecado por lo que es. Estoy en pecado y necesito arrepentirme, confesarlo, arrepentirme, apartarme del pecado. Entonces, para lidiar con mi depresión, una cosa que debo hacer fundamental es estar pensando bíblicamente, pensando en lo que debo, no pensando en las cosas que no debo estar pensando. Otra cosa que va a aparecer en la pantalla también, actuar bíblicamente. Actuar bíblicamente, debo pensar bíblicamente, necesito identificar cuál es la raíz, cuál es la causa raíz de mi depresión, qué lo está provocando,
debo pensar bíblicamente y debo actuar bíblicamente. La Biblia nos habla de lo que a veces llamamos el autocontrol o el autodominio, o como lo nombra la Biblia, el dominio propio. Como cristianos, nosotros no debemos permitir que nuestras emociones o que nuestra carne o que nuestros pensamientos nos controlen. No importa qué tan fuerte parezcan ser, nosotros no debemos en ningún momento dejar que los pensamientos, que las emociones, que la carne nos controle a nosotros. Si no, la Biblia nos enseña que nosotros debemos controlar a nuestra carne, debemos controlar nuestros pensamientos y debemos controlar nuestras emociones. Nosotros debemos estar en control, debemos pensar bíblicamente, debemos actuar bíblicamente, porque estamos en control de nosotros mismos. Esto otra vez lo llamamos autocontrol o dominio propio. Como cristianos, Dios espera que cada uno de nosotros estemos en control de nosotros mismos. Nos dice que no debemos dejar que la carne nos controle. No debemos ceder a los deseos de la carne, debemos crucificar la carne. Perdón. No debemos ceder a los pensamientos, debemos controlar y tomar cautivos los pensamientos. Nosotros debemos estar en control y Dios espera eso de nosotros. Pero ahora, si Dios espera que nosotros estemos en control, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos estar en control de la carne, de los pensamientos, de las emociones? También la Biblia nos dice el medio por el cual podemos tener control. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5 nos dice que la manera de estar en control es por medio de andar en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, vamos a poder controlar la carne, los pensamientos y las emociones. Gálatas 5 del 22 al 25. Gálatas 5 del 22 al 25. Vamos a leer lo que nos dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Espérame. Gozo, paz, eso me suena todo lo contrario a la depresión, ¿verdad? Si el Espíritu produce gozo y paz, no produce depresión. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, mira, el Espíritu te ha dado vida, crucificaste la carne está muerta, pero ahora camina en el Espíritu, anda en el Espíritu. Como si dices, yo como cristiano crucifiqué mi carne, pues compórtate como si fuera cierto. Anda en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay algunas cosas interesantes que notar aquí. En el versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. Templanza, ¿qué es templanza? La palabra templanza no es una palabra que utilizamos mucho en español, creo, hoy en día, que yo he escuchado. Pero la definición es literalmente dominio propio, autocontrol, estar en control del comportamiento de uno mismo. Entonces dice que lo que produce el fruto, lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu, es templanza, es control, autodominio. Es algo que produce el Espíritu en nuestras vidas. Y luego en el versículo 24, mira lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego nos dice el 25 que debemos andar de acuerdo con esa verdad. Si crucificamos la carne, sus pasiones y deseos, debemos andar así y no sujetarnos a la carne y sus deseos y sus pasiones. Esa palabra pasiones, hoy la palabra pasión en el español le damos una connotación moderna diferente a su uso más antiguo, más tradicional. Si decimos tengo una pasión, es que tengo tal vez podemos decir tengo un amor por algo, ¿verdad? Si soy un fan apasionado del fútbol, es que wow, yo realmente me gusta ver el fútbol, tengo una pasión por el fútbol, tengo una pasión por la música, me gusta escuchar la música. La palabra pasión
Tradicionalmente ha tenido una connotación más negativa. Quiere decir sufrimiento. Tal vez vieron la película hace varios años, La Pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. La palabra pasión antiguamente se asociaba más con el sufrimiento. Y bueno, si eres fan del fútbol, probablemente es porque estás sufriendo con tu equipo, lo ves y no, perdimos. Sufres, por eso estás apasionado, ¿verdad? Pero eso concuerda con la palabra griega que se traduce aquí, pasiones, porque se traduce la palabra griega patema. Patema es una palabra relacionada con patos o pato en griego, que quiere decir sufrimientos, dificultades o sentimientos, influencias o emociones dolorosas. Sufrimientos, dificultades o sentimientos, influencias o emociones dañosas o dolorosas. Dice el 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, sus deseos y sus sufrimientos y sus emociones dolorosos. Nosotros hemos crucificado eso. No debe controlar nuestra vida. La depresión es una emoción dolorosa. Sí, pero eso no debe controlar tu vida. Lo crucificaste con tu carne. Crucificaste tu carne, sus deseos y sus pasiones. No debes cederle ni a la depresión, ni a la tentación, ni al pecado, porque esas cosas tú los has crucificado en Cristo. Y si tú dices, soy cristiano, he crucificado la carne y sus deseos y sus pasiones, entonces anda como si fuera cierto. Anda en el Espíritu. No digas, lo he crucificado, pero va a controlar mi vida. Así que debemos andar en el Espíritu. Y mientras andamos en el Espíritu, ¿qué produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Produce templanza, dominio propio, paz y gozo, y nos permite andar libre de la carne, libre de sus deseos, libre de sus pasiones. Como mencionamos la semana pasada, las emociones pueden influenciar sus decisiones, pero nosotros nunca debemos dejar que las emociones controlen nuestras decisiones. Debemos estar en control de nuestras decisiones, de nuestro comportamiento. Debes andar en el Espíritu, estar en control de ti mismo y tomar las decisiones correctas, aun cuando no sientes o quieres hacerlo. ¿Eso qué significa de manera práctica? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Te voy a dar unos tips prácticos. Actuar bíblicamente, tener dominio propio, quiere decir lo siguiente: haz lo que debes aun cuando no quieres y cuando no lo sientes. Quiere decir, lee tu Biblia aun cuando no tienes ganas de hacerlo. Quiere decir, orar aun cuando no quieres. Quiere decir, compartir el Evangelio con otros aun cuando no tienes el deseo de hacerlo. Quiere decir, servir en tu iglesia aun cuando no te sientes motivado. Quiere decir, tratar bien a tu cónyuge aun cuando no estás de humor. Sea amable. Quiere decir, escucha a la música cristiana aun cuando dices, prefiero escuchar algo triste, estoy deprimido, quiero escuchar, lo último que quiero hacer es escuchar música cristiana. Quiere decir, alabar a Dios, reconocer su bondad y su misericordia, darle gracias aún cuando estás sufriendo, aún en los tiempos difíciles. Darle gracias, alabarle. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Pero aun cuando estoy pasando por pruebas, sí, esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Santiago 1, de 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Dios dice, ¿te sientes mal? Dime gracias. ¿Qué? Puedo decir gracias, me siento mal.
Da gracias en todo. Aún por las pruebas, porque estoy obrando en tu vida. Estoy produciendo en ti paciencia. Te estoy fortaleciendo. ¿Saben, hermanos, que el crecimiento duele? Pregúntale a Arnold Schwarzenegger. Tiene músculos grandes. ¿Cómo obtuvo sus músculos grandes? No fue fácil. Cada día tuvo que someterse a un dolor. Estaba ejercitando su cuerpo para ser fuerte. ¿Cómo se ejercita el espíritu? Paso por pruebas, me está fortaleciendo. Le digo, gracias Dios, me estás fortaleciendo. Nunca voy a ser un Arnold Schwarzenegger por fuera, pero puedo ser un Arnold Schwarzenegger espiritual. Fortaleciéndome, pasando por pruebas, y le digo a Dios, gracias. ¿Y qué voy a hacer cuando estoy deprimido? ¿Qué voy a hacer cuando me siento mal? Voy a alabarle, voy a cantarle, voy a leer mi Biblia cuando no quiero, voy a orar cuando no quiero, voy a servir en la iglesia cuando no quiero, voy a tratar bien a mi colegio cuando no quiero, voy a ser paciente con mis hijos cuando no quiero, voy a compartir el evangelio cuando no quiero. Eso es actuar bíblicamente. Tengo que pensar bíblicamente y tengo que actuar bíblicamente a pesar de mis sentimientos. Yo tengo que estar en control. No puedo permitir que me controlen mis emociones a mí para que me influyen a tomar decisiones como por ejemplo, hoy no voy a la iglesia porque me siento mal, no tengo ganas, me siento deprimido, no voy a la iglesia. Tus emociones te acaban de controlar a ti. Tú no controlaste tus emociones. No voy al evangelismo porque estoy cansado, ha sido una semana difícil, tengo problemas, estoy ocupado, mi mente está en otras cosas. Te acaba de controlar tus emociones, no tú controlaste tus emociones. Pensar bíblicamente, actuar bíblicamente. Hay un canto cristiano que dice lo siguiente: a Dios le encanta escuchar nuestra alabanza en los días alegres, cuando lo bueno pesa más que lo malo. Pero cuando llega el sufrimiento y aún le cantamos un canto, es cuando bendecimos el corazón del Padre. Y el coro dice: Dios quiere escucharte cantar cuando las olas te rodean, cuando los dardos de fuego se te están cayendo y cuando la desesperación es todo lo que ves. Dios quiere escuchar tu voz cuando el hombre más sabio te ha dicho que tu circunstancia no tiene esperanza. Es entonces cuando Dios quiere escucharte cantar. ¿Se acuerdan del rey David? La semana pasada vimos dos salmos, el Salmo 38 y el Salmo 69, donde el rey David expresa su depresión, cómo se siente Dios. Me siento así. Y digo, wow, está muy deprimido David, ¿verdad? No leímos todo el Salmo, se lo marqué de tarea leerlo en casa, espero que lo haya leído. ¿Cuál fue su reacción en su depresión? Vamos a regresar al Salmo 69, vamos a ver cómo reaccionó el rey David cuando estaba deprimido. Cuando dijo, me hundo en el lodo, ¿se acuerdan? Me hundo. Wow, ¿qué hizo? El Salmo 69, versículos 30 al 36. Salmo 69 del 30 al 36. Aquí está expresando David su depresión en el Salmo 69. Llega al 30 y dice lo siguiente: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Dice David, mira, en mi depresión le voy a cantar y le voy a alabar a Dios. Esto le agrada más a Dios a que yo lleve un sacrificio al templo y sacrifique yo un becerro. A Dios le agrada tanto que le cantemos, que le alabemos aún en medio de nuestra depresión. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alaben a los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión, reedificará las ciudades de Judá, habitarán ahí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿Qué está haciendo David? Está deprimido, está viendo la persecución, está viendo a sus enemigos. Pero dice, no, voy a pensar bíblicamente. Yo sé que Dios ha prometido a Israel esto. Tenemos las promesas de Dios, voy a confiar y voy a pensar bíblicamente, voy a confiar en las promesas de Dios y voy a alabarlo, voy a actuar bíblicamente.
Wow, David se deprime y reacciona alabando a Dios. ¿Se acuerdan de Job? La semana pasada vimos cómo estaban deprimidos Job. Quisiera yo nunca haber nacido. Maldito el día en que nací. Que no hubiera sucedido, dice Job. ¿Se acuerdan qué deprimido estaba? ¿Por qué, verdad? O sea, perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, estaba deprimido. En el 3, en el 6 expresa su depresión. Pero ¿cómo reacciona Job? Veamos el capítulo 1, versículos 20 al 22. Job 1, del 20 al 22. Job 1, del 20 al 22. Job acaba de perder todo. Debe estar deprimido. Cualquiera de nosotros estaríamos deprimidos. Y expresa su emoción, su sentimiento, cómo se siente deprimido. Pero ¿cómo reacciona? ¿Qué hace? Job 1, 20 al 22 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, una expresión de remordimiento, de tristeza. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Estoy deprimido, parece que Dios está en mi contra, parece que Dios me está atacando, me está quitando todo lo que amo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Qué hace Job? Se postra en la tierra y adora a Dios. No debe maldecir a Dios, no le dice a su esposa: maldice a Dios y muere. Adora a Dios en su depresión. Cuando parece que Dios está en su contra, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito Dios. Por quitarte todo eso, reconozco la misericordia y la bondad de Dios a pesar de mis circunstancias. En todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionó Jeremías? ¿Se acuerdan de Jeremías? Estaba lamentando. ¿Leyeron el libro de Lamentaciones? Está lamentando la destrucción de Jerusalén. Parece que Dios está en nuestra contra, nos está castigando, Dios nos está disciplinando, Dios, por nuestra desobediencia, y puede estar molesto, estar deprimido. ¿Cómo reacciona? Vamos a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Vamos a leer los versículos del 20 al 26. Lamentaciones 3, del 20 al 26. Lamentaciones 3, del 20 al 26. Dice Jeremías, está lamentando la destrucción de Jerusalén. Dice: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué? Dios acaba de permitir que Babilonia destruyera a la santa ciudad de Jerusalén. Fueron conquistados y llevados cautivos a Babilonia. ¿Y qué dice? Nunca decayeron sus misericordias. Pero no acabas de ver lo que está pasando, Jeremías. Claro que decayó sus misericordias. No. Dios ha prometido y Dios es fiel. Nos está disciplinando, pero sigo confiando en su fidelidad, en su misericordia. Mira lo que dice el 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad nos acabas de permitir ser conquistados. No, dice Jeremías: grande, Señor, es tu fidelidad. Reconozco tu fidelidad, aún a pesar de mis circunstancias adversas. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio en la salvación de Jehová. Dios va a hacer lo correcto. Voy a confiar en eso. No voy a desesperarme en mi depresión. Voy a pensar correctamente, voy a actuar correctamente y voy a alabar a Dios a pesar de que me están yendo mal las cosas. ¿Qué dice el 23? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Estás deprimido? Inténtalo, intenta cantar: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Qué voy a cantar eso cuando estoy deprimido? Seguramente pensaron que este canto algún autor lo escribió cuando estaba feliz, cuando Dios lo estaba bendeciendo, Dios le dio grande bendición y grande es tu fidelidad. No, lo escribe un hombre que está lamentando la destrucción de Jerusalén
el castigo de Dios y dice, grande es tu fidelidad. Un hombre deprimido escribió eso. ¿Estás deprimido? Canta. Tu fidelidad está. Reconozco, Señor, tú eres bueno. Tus misericordias son para siempre. Confío en ti. Una nota personal: cuando me siento mal, cuando me siento deprimido, lo último que quiero hacer es escuchar música cristiana. No tengo ganas, pero no hay nada que me levanta, que me edifica más cuando estoy deprimido que escuchar música cristiana. ¿Qué hace la música cristiana? Me recuerda las verdades de la palabra de Dios, me recuerda las promesas de Dios, su palabra, me exhorta a alabar a Dios y adorarlo, aun cuando no lo siento. Escucha música cristiana. Un tip práctico: recuerda lo que pasó con Saúl. Estaba bajo un ataque espiritual, estaba deprimido porque venía un espíritu del Señor para turbarlo por su desobediencia. Se deprimía, y venía el rey David, bueno, no era el rey todavía, era el joven David, venía y tocaba su arpa. Se apartaba el espíritu malo del rey Saúl. Y dice en la Biblia, si lo quieren buscar luego, 1 Samuel 16, 23, dice que le dio alivio y mejoró, solo por escuchar a David tocar su arpa. ¿Se sienten deprimidos? Cántale a Dios. Gracias, Dios. Alaben a Dios. Grande es tu fidelidad, Dios. No debemos preguntarnos como cristianos, ¿cómo evito el dolor el resto de mi vida? No es correcto. Debemos preguntarnos, ¿cómo enfrento el dolor cuando viene? Vamos a sufrir. Hay que enfrentarlo de una manera bíblica. Hay que hacer lo que sabemos que debemos hacer y no dejar que las emociones dicten lo que vamos a hacer. Muchas veces te vas a sentir mejor emocionalmente después de hacer lo correcto, pero no te vas a sentir mejor emocionalmente antes. Haz lo que debes. Esto puede producir mejores emociones en tu vida después. ¿Saben cuántas veces los miércoles de la noche no quiero venir a la oración? No quiero venir. Ha sido un día largo, estoy hasta aquí con los niños, no tengo tiempo de bañarme, no quiero venir a la oración. Vengo a la oración y ¿qué pasa? Regreso a casa, ¡wow! Eso es lo que necesitaba. Me siento mejor después, pero no me siento mejor antes. ¿Ah? Cuando nos sentimos mal, haz lo que debes hacer. Actúa bíblicamente aun cuando no quieres. Si hay un pecado en tu vida, reconócelo, admítelo, corrígelo. Actuar bíblicamente. Necesitamos encontrar la causa raíz. ¿Por qué me siento así? Tal vez hay una razón física, necesito cambiar algo. Tal vez es una razón mental, es una razón espiritual. Necesito pensar bíblicamente, actuar bíblicamente. Pídele a Dios ayuda. Pídele a Dios ayuda. Dios, ayúdame, estoy luchando, estoy sufriendo, estoy deprimido. Ayúdame. Alguien dijo, la preocupación es hablar contigo mismo acerca de cosas que tú no puedes cambiar. La oración es hablar con Dios acerca de cosas que Él sí puede cambiar. ¿Tienes un problema? No hables contigo mismo del problema, habla con Dios. Él puede cambiarlo. Pídele a Dios su ayuda. Pídele a Dios su ayuda para glorificarlo y hacer lo que es correcto, pensar bíblicamente, actuar bíblicamente, a pesar de cómo te sientes. Dios, tú sabes que estoy deprimido. Ayúdame a hacer lo que es correcto a pesar de mis emociones. Pídele. Dios, estoy muy alegre. Ayúdame a honrarte a pesar de mi alegría. A veces cuando estamos alegres es cuando nos distraemos y nos alejamos de Dios, porque pensamos, no lo necesito, estoy bien. Cuando estoy alegre, Dios, ayúdame a seguir honrándote. Cuando estoy deprimido, Dios, ayúdame a seguir honrándote, no importa cómo me siento. Pídele a Dios que te dé templanza. Dios, ayúdame a controlar mis emociones. Mis emociones son muy fuertes, pero yo sé que tú puedes darme templanza, es fruto de tu espíritu. Ayúdame a controlarme.
Dame fuerza, dame paciencia. Cristo dice, ¿no crees que el Padre te dará libremente si tú le pides? ¿Le puedes pedir que te ayude a sentirte mejor? Dios, me siento mal, me siento deprimido, ayúdame a sentirme mejor, quítame esa emoción. Ahora, tal vez no te dé alivio inmediato. Tal vez te conteste de otra manera, porque también te puedo decir, no te voy a quitar el dolor, pero te puedo dar fuerza para enfrentarlo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo tenía aguijón en la carne y le decía, 3 veces le rogó al Señor, Señor, quítame ese aguijón de la carne. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. No te voy a quitar el problema, pero te voy a dar gracia para enfrentarlo. ¿Verdad? Tal vez Dios no te quite la emoción, pero te dé fuerza para enfrentarlo. ¿Y qué le vas a decir? Gracias Dios, porque yo sé que esa prueba va a producir paciencia. Me va a fortalecer. El cristiano moderno muchas veces ora, Dios, quítame el problema. Quítame mis problemas, quiero vivir sin problemas. Dios, quítame el problema. Cuando deberíamos orar muchas veces, Señor, dame fuerza para enfrentar mis problemas. Quiero ser un Arnold Schwarzenegger espiritual. Fortaleza. Y recuerda, las emociones son reaccionarias. ¿Ok? Me siento deprimido. ¿Ok? Vamos a lograr cuál es la causa raíz de esta emoción. Voy a pensar bíblicamente, voy a actuar bíblicamente, le voy a pedir a Dios que me ayude, pero debo recordar también una verdad: las emociones son reaccionarias, o sea, reaccionan a lo que está pasando en nuestras vidas. Las cosas positivas evocan emociones positivas. Cosas positivas como, por ejemplo, relaciones sanas, o trabajo diligente, o eventos divertidos. Esas cosas evocan emociones positivas, ¿verdad? Como alegría, satisfacción, entusiasmo, ¿verdad? Las cosas negativas provocan reacciones emocionales negativas. Por ejemplo, relaciones no sanas, conflictos, divisiones, pleitos, peleas, muerte. Estas cosas negativas evocan emociones negativas como enojo, tristeza, ansiedad, temor. Las emociones reaccionan, o sea, las emociones son, si la vida es un tren, las emociones son el carrito al final del tren, que en inglés lo llamamos caboose, no sé cómo se llama en español. Pero es el carrito al final, las emociones. Donde va el tren, ahí van las emociones. El problema es este: no debemos jamás dejar que las emociones conduzcan el tren. Mala idea. ¿Ok? Las emociones deben quedarse atrás y seguirnos. Nosotros no debemos seguir a las emociones. Yo debo ser el conductor del tren de mi vida. O sea, debo estar en control de mí mismo. Andando en el Espíritu, debo dirigir al tren de mi vida, y las emociones deben seguirme a mí, porque reaccionan. Cuando yo estoy en control, como dice la Biblia, tengo dominio propio, puedo influenciar a mis emociones. ¿Recuerdan que dijimos, las emociones pueden influenciar mi comportamiento puede influenciar mis emociones? Yo, si estoy en control, yo hago lo correcto, lo que debo hacer, puedo influenciar mis emociones, me van a seguir lo que yo hago. Si yo sigo mis emociones, van a influenciar mis decisiones y mi comportamiento. Pero si yo controlo mi comportamiento, mis emociones me van a seguir a mí. Reaccionan. El pastor José Yam ha dicho, la carne es un buen siervo, pero es un mal amo. ¿Verdad? Tenemos un cuerpo, qué bueno que tenemos un cuerpo. Es una herramienta útil tener un cuerpo, ¿cierto? Siempre y cuando el cuerpo no me controla lo que estoy haciendo. Es un buen siervo, pero un mal amo. Las emociones son iguales. Las emociones son un buen siervo, pero un mal amo. Qué bueno que tenemos emociones. Dios nos hizo criaturas emocionales, todos sentir, y eso es bueno siempre y cuando las emociones se quedan en su lugar apropiado al final del tren y no estén controlando mi vida. Las emociones son un buen siervo, pero un mal amo. Las emociones hay que dejarlos en su lugar correcto. Ahora, dijimos,
reaccionamos emocionalmente ante las cosas que suceden en nuestras vidas. Pasan cosas positivas, reacciono emocionalmente de manera positiva. Dije que debemos hacer las cosas correctas para influenciar nuestras emociones, pero hay que complicar las cosas un poco más, porque nosotros controlamos ciertas cosas, pero hay otras cosas que no controlamos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo de relaciones, influenciamos el uno al otro. Esto hace más compleja la situación con las emociones, ¿verdad? Porque yo puedo influenciar las emociones de otro y otro puede influenciar mis emociones. Yo puedo estar haciendo lo correcto y alguien más puede influenciar mis emociones, puede deprimirme por algo que alguien más dijo y yo no hice nada. Como el rey David, ¿se acuerdan? Yo puedo influenciar las emociones de Edgar en 30 segundos. Le puedo mandar un mensaje por WhatsApp y le puedo decir, Edgar, le doy gracias a Dios por tu vida, eres una gran bendición para mí. Cada domingo cuando te veo, qué gozo es platicar contigo, siempre me edificas, hermano. Cada día le estoy orando a Dios, le estoy dando gracias a Dios por tu vida. 30 segundos le puedo mandar este mensaje a Edgar. ¿Cómo le va a afectar emocionalmente? De manera positiva. ¡Wow! Gracias, qué bonitas palabras. ¡Wow! Me hace sentir bien. Pero en 30 segundos también le puedo afectar de manera negativa. Le puedo mandar un mensaje por WhatsApp y le puedo decir, Edgar, eres un desastre, eres un desperdicio de la vida. Me afecta, cada vez que te veo quiero vomitar. Ahora, si le mando este WhatsApp en 30 segundos, ¿cómo va a afectar sus emociones? ¿Se va a deprimir? ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Lo que yo hago va a influenciar mis emociones, pero también puede influenciar a otros. Pero lo que hacen otras personas pueden influenciar mis emociones también. Lo que dicen, lo que hacen me puede influenciar. No solamente eso, lo que yo hago, lo que ellos hacen, pero también puedo reaccionar emocionalmente ante los efectos generales del pecado en el mundo. Hay cosas que suceden en el mundo debido al pecado: muerte, enfermedad, huracanes, cosas que suceden no por mi pecado ni el pecado de Edgar, solo en general porque vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado. Sucede que me puede afectar emocionalmente. Puedo perder mi casa en un huracán, puedo tener todo lo que tengo, me deprimo. ¿Por qué? Es el efecto de vivir en un mundo de pecado, ¿verdad? Entonces, las emociones reaccionan, pero pueden reaccionar a lo que yo hago, o lo que otro hace o dice, o lo que pasa en mi vida. Si quiero experimentar emociones positivas, bueno, debo hacer cosas positivas, debo pensar y actuar bíblicamente. También, si quiero evocar emociones positivas en otros, debo tratarlos de una manera bíblica, ¿verdad? ¿Se acuerda del rey David? Sintió depresión tanto por su propio pecado en una ocasión, como por el pecado de otros en el Salmo 69. Su pecado afectó sus emociones y el pecado de otros en otra ocasión le afectó emocionalmente. ¿Eso qué quiere decir? De manera práctica, debo cuidar mis palabras y mis acciones, ¿verdad? Yo no quiero ser la causa de depresión para alguien más. No quiero ser causa de depresión para Edgar cuando él no hizo nada, ¿verdad? No puedo controlar el comportamiento de otros, pero sí puedo controlar mi comportamiento, y Dios espera de mí que yo controle mi comportamiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo tratamos con la depresión? Dijimos, hay que identificar la causa raíz. ¿Por qué me siento así? Me siento deprimido, pero ¿por qué me siento así? Hay que identificar, hay que pensar bíblicamente, hay que actuar bíblicamente, hay que pedir ayuda a Dios, y hay que recordar, las emociones son reaccionarias. No deben controlar mi vida, deben estar al final del tren. Debo estar conduciendo, comportándome como debo, ¿ok? En conclusión, ¿qué concluimos? Hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. ¿Sufrimos depresión? Hay esperanza. Tenemos un recurso que el mundo no tiene. Pero para apropiar esta esperanza en mi vida, debo ver la depresión y debo tratar con la depresión de la manera que Dios prescribe.
¿verdad? Yo sé que es mucho más fácil ir con un doctor y decirle: doctor, siento esto, dame una pastilla. Me dice: toma esto cada día o 2 veces al día. Y eso es muy fácil, porque puedo decir: no es mi culpa, es algo que me pasa, dame una pastilla. No soy responsable. Pero la realidad es que hay esperanza, pero tengo que ver y tratar con la depresión como Dios dice. Y esto no es tan fácil, ¿verdad? Eso requiere disciplina, requiere buenos hábitos en mi vida. Algunos acuden a las drogas para tratar la depresión, algunos acuden a medicamentos, al alcohol. ¿Qué pasa? Cuando están borrachos se les olvida. Cuando son sobrios no ha desaparecido el problema, sigue ahí, ¿verdad? No hay un remedio mágico. Toma esto de 24 horas y ya no vas a sentir jamás la depresión, ¿ok? No esperen eso. Hay esperanza, pero hay que tratarlo de una manera bíblica. A fin de cuentas, el problema que tenemos es que vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado. Y mientras hay pecado en el mundo, va a haber sufrimiento en el mundo. Eso va a pasar. Cuando ya no hay pecado en el mundo, ya no va a haber sufrimiento. No creen que va a ser para siempre. Llegamos al cielo, cuando Cristo venga a reinar, no vamos a sufrir estas cosas, porque no vamos a vivir en pecado. Jesús nunca nos prometió una vida fácil y libre de luchas, libre de dolor. Todo lo contrario, nos promete dificultades, problemas, persecuciones, pero también nos promete los recursos y la fuerza para vencer. Así es. Te adelantaste, hermano, porque eso lo iba a leer al final. Así es. Vamos a leer un momento. Él nos promete la victoria, pero no dice que va a ser fácil. Si lo hacemos a su manera. Nos promete dificultad, pero también podemos vencer. Con la ayuda de Dios, andando en el Espíritu, podemos tener victoria sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la carne. Podemos tener dominio propio, podemos ser como Cristo. Después de todo, es por eso que Cristo vino a librarnos del pecado y a librarnos del efecto del pecado, para hacernos como Él. Pero no esperes que sea un remedio instantáneo, que el día de mañana Dios ya me dio victoria y ya no jamás voy a sufrir ni voy a deprimirme más. No, probablemente tengas que cambiar cosas, probablemente tengas que cambiar hábitos, probablemente tengas que cambiar comportamiento, probablemente tengas que hacer nuevos hábitos. Tal vez necesites cambiar hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de ejercicio, hábitos de pensamiento, cómo piensas. Tal vez tengas que cambiar hábitos de comportamiento, cómo actúas. Tal vez necesites cambiar hábitos devocionales. Tal vez abandonaste tu lectura bíblica diaria, tal vez no estás orando, necesitas establecer hábitos. Todo eso requiere trabajo, disciplina, esfuerzo. Nada de eso es fácil, pero es el medio por el cual tenemos victoria. Ahora, todos vamos a lidiar con la depresión en la vida. Eso va a pasar. Mientras vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado, esto va a suceder. Algunos luchan más con la depresión que otros. Algunos luchan más con el orgullo que otros. Algunos luchan más con lujuria que otros. Algunos luchan más con depresión que otros. Pero en Cristo podemos tener la victoria. Así que, si te deprimes de vez en cuando o te deprimes frecuentemente, si tienes depresión leve o depresión severa, si a veces te sientes como Elías o como Job y dices: prefiero morir e ir al cielo que enfrentar mis circunstancias, lo único que te puedo decir es: felicidades, eres normal, eres un ser humano. Todos luchamos con la depresión. Necesitas a Cristo tal como cada uno de nosotros lo necesitamos. Necesitas que Él obre en tu vida tal como cada uno de nosotros lo necesitamos. Pero lo bueno es que Él ya corrió la carrera, puede ayudarte a correr la tuya. Vamos a buscar 2 versículos para terminar. Hebreos 12, o 2 pasajes. Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3.
Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera es larga y es difícil a veces, hay que correr con paciencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió, Cristo sufrió como nosotros, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tu ánimo se cansa hasta desmayar, pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, para ayudar a correr la carrera. Y Juan 16:33. Juan 16:33. Cristo hablando aquí. Juan 16:33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y es una promesa, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son cosas que a mí me han ayudado a enfrentar mi depresión. Yo me deprimo por muchas razones, a veces por causas físicas, por mentales, por espirituales. Yo me deprimo. Estas son cosas que he aprendido que me ayudan a lidiar con depresión. No tomo pastillas, no voy con el psicólogo, tengo algo mejor. Eso es suficiente para mí. Espero que sea de ayuda para ustedes. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta tarde por tu palabra, por los recursos que tú nos has dado para lidiar con los problemas del mundo ocasionados por el pecado en que vivimos. Te pido, Señor, que nos ayudes a honrarte, glorificarte en nuestra manera de pensar y de actuar, no importando las circunstancias, no importando qué enfrentamos. Te pido que nos des la fuerza para ser más que vencedores. Sabemos que eso viene de ti, que lo encontramos en ti. Te pido que nos ayudes a permanecernos en ti para tener esos recursos que necesitamos para enfrentar la vida. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también, no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.